Pedrero, muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Hola, ¿qué tal? Una noche más que especial esta noche, ¿eh? Con una momia presidiendo la mesa, una momia egipcia de 4.000 años de antigüedad. Yo siento su espíritu ya a mi lado. Sí, el de Nefer. El de Nefer, que creo que se me está pegando. Pero este tiene que ser positivo, porque si no vamos a salir muy mal parados de aquí. Bueno, no lo sé, según la teoría más extendida del espiritismo. Que tiene un... No, es que tiene una maldición la momia, pero no tiene que ver con la teoría, con la versión extendida de la opinión del espiritismo sobre este tema, ¿no? No, bueno, según en cierto modo también, sí. La opinión del espiritismo es que cuando fallecemos seguimos manteniendo nuestro carácter, nuestra moral y nuestra personalidad. Por lo tanto, si hemos sido unos cabroncetes en vida, lo seguiremos siendo después de muertos. Y si además nos quedamos apegados a este mundo, no vamos hacia la luz, pues seguiremos haciendo el bien o el mal según lo hiciéramos en vida. Pero las cosas cambian. Mira, fíjate, con Almadía Rosaventos en Twitter había algún oyente que nos decía, bueno, pero Nefer ha sentado la cabeza. Después de muchos siglos. Después de muchos siglos por fin ha sentado la cabeza. Sí. Bueno, espíritus agresivos. Como dices, la teoría del espiritismo, aunque existen antecedentes, porque es una teoría, una creencia que siempre ha existido, pero los espíritus agresivos, positivos, pero siempre pensamos en ellos como algo que nos puede ayudar, como una especie de ángeles de la guarda, pero no. Casi siempre ha existido la creencia en la negatividad de ellos. Sí, desde las primeras civilizaciones de las que tenemos conocimiento, que creían tanto en esa aparición de los espíritus como algo positivo, que venían a ayudarnos, a ofrecernos algún tipo de mensajes positivos, a ofrecernos alguna pista para solucionar algún problema, pero también existían los espíritus malignos que venían a hacernos daño, e incluso otra serie de entidades que no eran los espíritus de vivos, que una vez fallecidos se dedicaban a pulular por ahí, a hacer el bien y el mal, sino otra clase de entidades sobrenaturales que estarían más cerca de lo que hoy consideramos que son seres demoníacos o entidades demoníacas, que por supuesto también se dedicaban a hacer el mal. De hecho, por ejemplo, en Sumeria, y estamos hablando de hace más de 5.000 años. En Oriente Medio, en esos países en donde nació todo lo que pensamos y creemos ahora. Exactamente, la cuna de la civilización, ¿no? Si hay dos cunas de la civilización, esa es la civilización, Mesopotamia y por ende también la civilización sumeria, y luego también el antiguo Egipto, ¿no? En el caso de Sumer, creían, por lo que sabemos, en una serie de entidades demoníacas, maléficas, que se dedicaban a adherirse al cuerpo de algunas personas y provocarle incluso toda una serie de enfermedades. Estas entidades demoníacas vivían fundamentalmente o pululaban por zonas abandonadas y solitarias, y se aparecían sobre todo por la noche, ante aquellos caminantes desprevenidos que estaban en un lugar en el que no debían estar. Además es muy curioso porque en algunas tablillas se describe la aparición de estas entidades demoníacas y dicen algo enormemente curioso, y es que cuando aparecían estas entidades, los testigos lo que percibían era un silencio pesado, un silencio inexplicable, que es algo que a mí me han descrito cientos de veces testigos de toda clase de entidades paranormales o entidades anómalas que se presentan ante ellos. Ese silencio, esa campana de aislamiento, ¿no? Que de pronto desaparece el sonido ambiente. Parece que es una cosa que pasa en muchos fenómenos extraños. Claro, pues eso está... Parece que la realidad se rompe y eso es un mundo paralelo. Exactamente, pues eso está descrito en algunas tablillas sumerias respecto a estas entidades maléficas. Pero también tenemos otros personajes que son los espíritus malignos, es decir, personas que fallecen y cuyo espíritu se dedica luego a hacer el mal. Y fíjate, en Sumer lo que se creía es que muchas de estas personas que fallecían y se quedaban apegadas a este mundo, es decir, no iban a ningún tipo de paraíso, sino que se quedaban apegadas a este mundo, eran aquellas que no sabían que habían fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque su muerte era repentina, a causa de un crimen, de un accidente. Que coincidía con esos parámetros. Claro, ¿por qué? Porque las personas,
cuando fallecían, cuando estaban a punto de fallecer, tenían que hacer toda una serie de ritos de paso, ¿no? Y como las personas que fallecían de forma abrupta no pasaban por ese proceso de los ritos de paso, era muy probable que no supieran que estaban muertos, ¿no? Y por lo tanto se quedaban apegados a esta tierra. Y lo que os decía antes, si eran malas personas en vida, seguirían haciendo el mal después de muertos. En Cuba, por ejemplo, también te has encontrado y has investigado este tipo de fenómenos y de creencias. En Cuba está muy extendida. Insistimos, no estamos hablando de lo de antes, estamos hablando de algo de mucho antes. Pero fíjate, antes de irnos a Cuba, otra de las antiguas civilizaciones es el Antiguo Egipto. Egipto también, claro. Sí, sí. Que además tiene un gran protagonismo. Sumeria, Egipto, sí. Tiene un gran protagonismo en el programa de hoy. Lo cierto es que en el Antiguo Egipto se conservan una serie de papiros que en realidad son cartas en las que determinados ciudadanos del Antiguo Egipto piden a un espíritu maligno, a un espíritu que les está haciendo el mal, que los dejen tranquilos, ¿no? Que no intervengan más en sus vidas. En general, este tipo de papiros parece que se dejaban en determinados santuarios a los sacerdotes para que de algún modo contactaran con esos espíritus y les hicieran llegar estas cartas, ¿no? Por ejemplo, se conserva una muy curiosa de un marido que reprende al espíritu de su esposa fallecida, un viudo, ¿no? Esta esposa fallecida se llama Ankiri, ¿no? Y empieza la carta con un poco de peloteo, ¿no? Dice, al excelente espíritu de Ankiri, ¿no? Lo que quería era que se apiadara un poco de él. Y le dice, en esta carta leemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué crimen cometí contra ti para llegar a esta situación en la que me encuentro? ¿Por qué me haces tanto mal? Si yo en vida te he cuidado mucho. Y decía que la había tratado muy bien, que le había comprado todo tipo de ropas, que le había comprado joyas, y por qué una vez muerta, se dedicaba a hacerle el mal, ¿no? ¿Qué había hecho él para merecer eso, ¿no? Y termina diciendo, ¿cómo es posible que no distingas el bien del mal? En realidad, pues, esa carta, como digo, iba dirigido a un espíritu, en este caso su esposa, que según este hombre creía que una vez muerta le estaba haciendo todo tipo de brutalidades. O sea, que no estaba muy contenta ella. No. Cuba. Bueno, Cuba. Hemos hablado, podríamos seguir mucho más, hablando de antiguas culturas donde existe esta tradición de los espíritus malignos. Seguramente en todas. Sí, seguramente en todas, ¿no? Podríamos hablar también de la Grecia clásica, de la antigua Roma, etcétera, etcétera. Pero por irnos a la actualidad, en culturas o en contextos culturales distintos al nuestro. Por ejemplo, en Cuba. Yo, al igual que comentaba ahora Fernando, también tuve la oportunidad de estar en Cuba cuando vivía Fidel Castro, ¿no? Y de relacionarme con muchos santeros y paleros en Cuba, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me fascinaba era la figura del palero, que es una especie, para entendernos, de brujo negro. Los paleros llegan a una serie de pactos con espíritus, es decir, con fallecidos, y para eso tienen que hacer un ritual, una ceremonia de pacto con ese espíritu fallecido en el cementerio. Es decir, los paleros a lo que se dedican es a ir a los cementerios, desentierran una tumba, toman los restos de ese muerto, generalmente unos huesos o incluso su calavera, que es el elemento más preciado para los paleros, porque creen que la calavera contiene realmente el espíritu de ese fallecido, y el palero intenta convencer al muerto de que le viene bien pactar con él y que ambos se van a beneficiar de ese pacto. Si el muerto acepta, el pacto está hecho y a partir de ese momento ese muerto comienza a trabajar para el palero. El palero, digamos que contiene o encarcela, entre comillas, a ese muerto en una ganga. Una ganga es un caldero donde aparentemente vive ese muerto y al que hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo con sacrificios de animales, es decir, con carne de animal y con sangre de animal. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la sangre es el fluido vital y ese muerto obtiene esa energía vital de la sangre de las víctimas.
víctimas, me estoy refiriendo a animales, aunque sí es cierto que han trascendido algunos casos de sacrificios humanos, no tanto en Cuba, sino en Haití y en otras zonas, ¿no? Pero el caso es que a partir de ahí los paleros son personajes muy temidos porque utilizan ese muerto, ese espíritu, contra sus enemigos o contra los enemigos de aquellas personas que los contratan. Y se dice que en realidad, y esto es algo que tienen bastante asumidos los paleros no viven demasiados años. ¿Por qué? Porque están tratando con un elemento muy peligroso y es un muerto que se les puede ir de las manos, y de la misma manera que atacan a los enemigos del palero o a los enemigos de aquellas personas que contratan al palero para hacer daño a otra persona, pues ese muerto puede volverse contra el propio palero. Y en otras ocasiones, porque entre los paleros también se producen peleas en las que un palero manda a su muerto contra otro palero y ese palero manda a su muerto contra otro palero. Por lo tanto, es muy posible que uno de esos muertos en esas guerras mágicas o guerras astrales pueda acabar con ese palero. Por lo tanto, durante una serie de años ostentan un gran poder, pero se cuenta que todos, o la mayoría de ellos, suelen acabar bastante mal. Eso en Cuba, y también hablamos un poquito sobre las creencias que tú también conoces, porque las investigas de allí mismo, en la Isla de Pascua. Sí, esto es un mundo fascinante. Isla de Pascua es un mundo donde los espíritus están absolutamente presentes en la vida diaria de los pascuenses. Y si hablamos de espíritus malignos, nos tenemos que referir a dos figuras. Una son los Aku-Aku. Los Aku-Aku es lo más parecido a un diablo. Es un espíritu maléfico, de aspecto terrorífico, que se aparece sobre todo en determinadas épocas cuando se rompen muchas de las normas tradicionales. Por eso actualmente la Isla de Pascua es un centro absoluto de Akus-Akus. Los Akus están por todas partes. ¿Por qué? Porque la vida moderna lo que ha llevado a los pascuenses es romper todo tipo de tabús o de normas tradicionales, ¿no? Y otra figura son los barúas. Los barúas son personas que vivieron en Isla de Pascua, que cometieron algún tipo de crimen o violaron tabús importantes, violaron reglas tradicionales muy importantes y por lo tanto cuando fallecen son condenados a vivir como espíritus errantes por la eternidad. Y los barúas de día se ocultan dentro de determinados objetos, incluso dentro de animales, y por la noche salen de esos objetos o de esos animales y se dedican en muchas ocasiones a hacer el mal. Como en vida han cometido el mal, pues es habitual que se dediquen a cometer el mal. Yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistar en Isla de Pascua a Sergio Mururoa. Él en ese momento era guía oficial de la aldea ceremonial de Orongo, y él nos contó muchísimos casos sobre la aparición de los barúa o de los Aku-Aku. Él nos confesó que en un par de ocasiones había visto a los barúa, ¿no? Y además es curioso porque los barúa, como pertenecen a determinadas familias o determinados clanes, y la Isla de Pascua está digamos, dividida para los pascuenses de una forma muy tradicional, es decir, que ciertas partes de la isla corresponden a determinados clanes y otras partes a otros clanes. Los barúas de unos clanes suelen atacar a los miembros humanos de otros clanes, ¿no? Es decir, que ese enfrentamiento ancestral, esas guerras ancestrales que tuvieron lugar en Isla de Pascua entre diferentes clanes, digamos que se trasladan a la actualidad y son los barúas de un clan los que atacan a los seres humanos de otro clan. ¿Y no hay forma de protegerse de estos espíritus agresivos? Sí, la forma de protegerse es no caminar por la noche en el territorio que pertenece a otro de los clanes de Isla de Pascua. Además, Sergio Mururoa nos decía que actualmente los ataques de los Aku-Aku y de los barúa son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya rompe las normas tradicionales y por lo tanto los barúas y los Aku-Aku atacan completamente, ¿no?, a los seres humanos. ¿En qué consisten esas normas tradicionales? Por ejemplo, antes de comer hay que darle de comer a los Aku-Aku y a los barúa para que no te ataquen y para que estés tranquilo. Nadie lo hace, ¿no? Actualmente son pocas las familias que hacen ese rito. Por ejemplo, no bañarse desnudos en la playa. Otro rito es nunca entrar a una casa de espaldas a la calle, sino hay que entrar dándose la vuelta para
tratar de que ningún espíritu, ningún acuaco, ningún barúa entre en la casa. Bueno, eso son una serie de normas tradicionales, de tabús, que nadie hace. Por eso Isla de Pascua está repleta de estos espíritus malignos. Y recuerdo, fíjate qué curioso, que tuvimos la oportunidad de conocer a un matrimonio enormemente interesante. Estaba formado por una pascuense y una antropóloga belga absolutamente incrédula con este tipo de temáticas. Ella había ido a Isla de Pascua a hacer un trabajo antropológico y se enamoró de un pascuense, ¿no? Lógico, porque son altos, fuertes, guapos, ¿no? Una recomendación, si alguien va de viaje de novios a Isla de Pascua, pues que tenga cuidado. Que tenga cuidado que no se escape el novio o la novia. Que no se escape el novio o la novia, ¿no? Y entonces, bueno, total, que la antropóloga se casa con este pascuense y este hombre nos explicaba que a él un acuacu lo acusaba desde que era niño y que eso era muy habitual porque los acuacus suelen acosar a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y él decía que estaba acostumbrado a que ese acuacu lo empujara, lo agrediera de todas las formas posibles, incluso decía que a muchas noches se le echaba encima y trataba le agarraba el cuello y trataba de ahogarlo, pero decía que él estaba acostumbrado y que le parecía lo más normal del mundo. Pero su mujer estaba absolutamente asustadísima y nos decía, mira, yo no creo en nada de esto. Tenían una hija pequeña. Decía, pero es que yo he sentido, no solamente he sentido esa presencia, sino que he visto cómo esta entidad se me echaba encima y me empujaba. Le provocó ciertas heridas en el brazo. La empujó por las escaleras, decía que a veces notaba que la ahogaban y que incluso que la poseían, decía, una fuerza me posee y de pronto sufro una serie de espasmos y no sé cómo reaccionar. Incluso la hija pequeña decía que veía sombras y que también le empujaban. Entonces esta mujer estaba muy asustada y el pascuense estaba asustado, no tanto por él, que él los llevaba muy bien, sino por lo que le sucedía a su mujer y a su hija. Claro. ¿Qué tiene que ver estas historias? ¿Son parecidas o no son parecidas? Esto que nos estás contando, ¿puede haber alguna similitud con una creencia del cristianismo? Incubos, sucubos, los demonios de la noche. Claro, sí, va por ahí. Es lo mismo, ¿no? Claro, los incubos y los sucubos no son más que entidades malignas que atacan a determinadas personas, sobre todo... Y son incubos o sucubos según el sexo. Según sean demonios masculinos o demonios femeninos, que además se dedican también a forzar a las personas, hombres o mujeres, en la intimidad de sus habitaciones. ¿Y suele ser por la noche o da igual? Sí. En general suele ser por la noche. Muchos de estos espíritus también se presentan en diferentes culturas tradicionales en sueños, ¿no? E incluso pueden provocar la muerte de esas personas cuando se le aparecen sueños por el terror que esas personas sufren, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, sobre esto habría muchísimo que hablar. Que son casos bastante similares. Dentro de estos episodios se puede meter ese que es conocidísimo por la película El Ente, que era un espíritu maligno que atacaba a la protagonista de esa película. Claro. ¿Y que es un caso real? Sí, está basado en un caso real y aquí entramos en lo que es la interpretación del espiritismo, que yo creo que es la que más se ha expandido en el mundo occidental y yo creo que es la que todo el mundo conoce, porque esa visión espiritista, digamos que ha trascendido al mundo de la cultura popular, en el cine, novelas, series, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la visión del espiritismo? Bueno, pues que nosotros, cuando fallecemos, si en vida somos personas que hemos llevado una vida no demasiado decente, es decir, somos criminales, asesinos, estamos apegados a un determinado vicio, a una determinada adicción, cuando fallecemos seguimos manteniendo nuestra personalidad, nuestra moral y por lo tanto, si hemos sido así en vida, podemos seguir siéndolo una vez que fallecemos, porque este tipo de personas, dicen los espiritistas, es posible que se queden apegados a este mundo, porque se quedan apegados precisamente a sus adicciones, ¿no? O a su necesidad de seguir haciendo el mal, o a la necesidad de sexo, o incluso a las personas que han disfrutado de una vida de lujos y de excesos, a esa vida de lujos y de excesos. Por lo tanto, se suelen apegar a determinadas personas para seguir disfrutando a través de la energía de esas personas de esos mismos vicios, adicciones o aficiones, ¿no? O sea, un poco como un muerto en vida, ¿no? Sí, son una especie de muerto en vida. Entonces deciden no ir hacia la luz. Y los espiritistas explican que en realidad, como están tan apegados a este mundo, no escuchan las voces de los espíritus guías
ni de sus familiares fallecidos que vienen a recogerlos del otro lado. Como están tan apegados a este mundo, tienen un pie en este mundo y otro pie en el otro. Por lo tanto, hay muchas agrupaciones de espiritistas, y yo conozco unas cuantas, que se dedican a llevar hacia la luz a estos espíritus descarriados que denominan obsesores, ¿no? Que son la causa de los problemas de muchas personas que dicen estar siendo acosadas por entidades espirituales que los agreden, que les provocan fenómenos poltergeist en casa, etcétera, etcétera. A mí me decía la que en su momento era la directora del CID, el Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid, que ellos eran una especie de puesto de socorro espiritual. Jolines. Porque se dedicaban en sus sesiones a llevar hacia la luz a estas entidades, que se quedaban aquí apegadas. Sí. Y me explicaba que era un trabajo extenuante, ¿no? Y muchas veces sufrían agresiones de esos espíritus. Ella me contó incluso que sufrió agresiones físicas y heridas en el cuerpo. Y luego decían que suponía una gran pérdida energética que les podía afectar en muchas ocasiones con enfermedades, con defensas bajas, etcétera, etcétera. ¿Qué grupo formaban? Sí, ellos son un grupo espiritista de los que hay en Madrid, que son todos muy buena gente, una gente estupenda, y en ese momento la directora de este centro y la medium, una de las medium de este centro, Aurora Abad, y es el Centro de Estudios y Divulgación Espírita. Vamos a hablar de algún caso concreto, especificando qué es lo que pasó, incluso escuchando la voz y los testimonios de las personas que, en este caso, más que nunca, lo sufrieron. Vamos a hablar en principio del caso de Emma, sí, un caso que nos lleva a Granada. Emma es una chica que en el año 1997 va a estudiar a Granada y se aloja en un colegio mayor. Era una chica joven de apenas 20 años que no tenía ninguna vinculación con el mundo de lo esotérico, con el mundo del misterio, y nada, pues ella está estudiando, se aloja en ese colegio mayor, en una determinada habitación, y ella me explicaba que los primeros fenómenos extraños que percibió es que por las noches notaba que la tocaban, que unas manos invisibles la tocaba, y que algo se tumbaba junto a ella en la cama, porque decía que incluso podía percibir esa presencia a su lado y cómo la cama se ahuecaba, es decir, como si hubiera un peso a su lado, pero ella no veía nada. Luego, otro de los fenómenos que comenzó a suceder es que hacía un frío intenso en la habitación, ¿no? Que este es un denominador común en muchos de estos casos de personas que se ven acosadas por estos presuntos espíritus malignos, ¿no? Como si estas entidades espirituales estuvieran chupando, absorbiendo el calor, ¿no? Como una forma de gasolina energética, digamos, ¿no? Y decía que hacía tal frío en la habitación que incluso el director del colegio mayor mandó un técnico por si había algún problema en las estufas, ¿no?, de su habitación, y no era así, funcionaban perfectamente, pero no calentaban la habitación, ¿no?, sino que el frío era intenso. Hasta que una noche ella se estaba cepillando los dientes en el cuarto de baño de su habitación, en ese colegio mayor, cuando de pronto giró la cabeza y vio a una entidad. Dice que era un hombre como de 2 metros de altura o más, ataviado totalmente de negro, con una capa negra y un rostro muy aviejado, muy avejentado, blanco y cadavérico. Lo vio durante unos segundos y se esfumó delante de ella. Ella salió corriendo al pasillo gritando, salieron todas las chicas que estaban en el resto de las habitaciones y durante unos cuantos días durmió en la habitación de una de sus compañeras, ¿no? Volvió a su habitación, a su cuarto, y a partir de ahí dice que empezaron a suceder toda una serie de fenómenos terribles. Golpes en su habitación, sonidos extraños, las luces que se apagaban y se encendían, hasta que una noche, cuando ella se acababa de acostar en la cama, decía hacía nada, menos de un minuto, boca abajo, algo se le echó encima. Pero si quieres, mejor que contártelo yo, lo escuchamos. Venga. Yo he llegado a casi asfixiarme, porque me pilló durmiendo boca abajo en una de las ocasiones. Y me hundió, el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón y casi no podía respirar, aplastándome. Y de hecho me salieron morados y todo en la cara. Mis amigas me decían, pero es más, ¿eso que te has quedado dormida? Una mala postura, tal. Y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, si es que el ojo lo tenía abierto y por el rabillo del ojo yo sentía que había algo. Y además escuchaba el colchón como iba progresivamente hacia abajo y el ruido que producía ese peso hacia abajo. Es decir, que ella siente un peso que se le echa encima que llega incluso, nos contaba, casi a asfixiarla. Incluso en su rostro, que pues llega a tener marcas de ese peso
que ella decía que era una forma humanoide, que se le echa encima. Pero no había llegado a dormirse en ningún momento. No, se acababa de acostar, hacía menos de un minuto, ya se había acostado, estaba boca abajo y en ese momento ese peso, esa forma humanoide, se le echa encima y llega a presionar, a provocar tal presión de su cara contra la almohada que no podía respirar y ella creía que se iba a acabar ahogando, ¿no? Y decía que incluso sentía los muelles, escuchaba los muelles de la cama como iban cediendo a causa de ese peso. No solamente era un espíritu negativo, sino que era muy agresivo. Muy, muy agresivo, ¿no? Supuesto espíritu, lo que fuera, pero lo que fuera era agresivo. Muy pesado, era muy pesado. Sí, y muy agresivo. A partir de ahí, por las noches le sucedía que veía a este hombre de negro al lado de su cama. Y ella estaba completamente paralizada, pero me explicaba que no se había dormido todavía, que simplemente se acostaba, sentía que no se podía mover y veía a su lado a este tipo alto de unos 2 metros, ataviado de negro, con una capa negra, rostro cadavérico, que a veces incluso la tocaba. Hasta que una de esas noches ocurrió algo absolutamente terrible. Entonces vi como a mi espalda estaba un hombre de pie y le pude ver los zapatos negros, cómo brillaba, porque tenía encendida una estufa, porque claro, el frío era radical en mi dormitorio, pues con la luz que desprendía esa estufa, le vi que brillaban en los zapatos. O sea, le vi, es que fue real totalmente. Le vi los zapatos, los pantalones negros, y cuando ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla, sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver, y entonces en ese momento fue cuando sentí como que me despedía de mi cuerpo, ese ser o lo que fuese, me empujó contra lo que era una especie de luz que se movía, parecía una espiral de luz, y vi como que él ya no podía mirarlo más, era como que él me estaba impulsando fuera de mi cuerpo, y noté que mi espalda pues se contraía porque me estaba haciendo daño, porque es que tenía que salir, y ya una vez fuera de mi cuerpo miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo la luz, era como si fuese una atracción total, y no podía, yo no quería irme, yo decía, esto es la muerte, esto me estoy yendo, me estoy muriendo. Ella sentía que una luz que apareció al lado de esa entidad espectral estaba atrayendo su conciencia, su espíritu, su mente, llámalo como quieras, hacia esa luz. Y ella decía, es que me estoy muriendo, es que en realidad lo que está haciendo esta entidad es extrayendo, absorbiendo mi espíritu del cuerpo. Eso es como en los dementores de Harry Potter, es así. Sí. Claro, te absorbe totalmente la energía. Y ella creía que se iba a morir. Finalmente logra regresar a su cuerpo, esa es la sensación que ella tiene, y todo desaparece. Sin embargo, este ataque derivó para Emma en una gravísima dolencia. La escuchamos. Venga. Bueno, al día siguiente tenía en el brazo izquierdo, que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo se me inflamó y me salió como una serie de granos rarísimos que me llegaban hasta la axila. Total, al final se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes. El médico me explicó que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa. Pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente, y al día siguiente, después de la aparición, sin ninguna defensa. Y eso fue lo que más me chocó. Entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa. Me he encontrado con otros casos en los que además la aparición es muy similar, es un tipo ataviado de negro, con rostro cadavérico, que ataca fundamentalmente a mujeres. Me encontré por lo menos con 5 o 6 casos más, y que después de alguno de esos ataques sufren el mismo problema. Un herpes que le sale porque tienen bajas las defensas después. Como de si le chupara la energía a la sangre en este caso. O sea, nunca mejor dicho. Sí. Hablamos de otro caso, el caso de Amalia, en Lugo. Sí, esta mujer desde hace bastante tiempo recibe
todavía recibe la visita de un ser de negro ataviado con una sotana y con una capucha, con un capuchón que le cubre el rostro. Tuve la oportunidad de entrevistarla, de hablar con ella en varias ocasiones, la última vez hace tan solo unas semanas. Recuerdo que la primera vez que la entrevistamos, que fue ya hace algunos años, ella estaba de baja por depresión a causa de estos ataques que venía sufriendo. Se había hecho todo tipo de análisis psiquiátricos, médicos, había acudido a psicólogos y fue el propio psiquiatra el que le dijo: mira, yo no veo nada, lo único que te puedo recomendar es que acudas a un sacerdote. Acudió a varios sacerdotes, pero los fenómenos continuaron sucediendo. Esta entidad entraba en la habitación, ella escuchaba los pasos, al igual que en el caso de Emma se quedaba totalmente paralizada, y esta entidad oscura, ensotanada, encapuchada, se dedicaba a tocarla, ¿no? A tocarle diferentes partes de su cuerpo, hasta que una noche esta entidad incluso se llegó a echar sobre ella. Pero si queréis, en primer lugar, podemos escuchar cómo esta mujer describe esa entidad que se aparecía ante ella. Escuchas los pasos y frío, mucho frío. Mucho frío. Y ya sabes que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra sin pies. Pero malo, malo, de muy mala leche. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, Unas veces me presionaba los brazos, otras veces me presionaba en las piernas, en el pecho siempre. Ahí siempre tocaba, siempre. Pero con muchísima fuerza, que me lastimaba, con mucha fuerza. Bueno, una entidad ensotanada, oscura, que se aparecía ante ella en su habitación. Además nos explicaba que solía suceder poco después de acostarse, es decir, que no estaba dormida y ella sentía perfectamente los pasos, como esta entidad se acercaba a ella y la tocaba, la manoseaba, diferentes partes de su cuerpo. Hasta que en una de las noches, en una de las ocasiones, esta entidad no solamente se dedicó a tocarle algunas partes de su cuerpo, fundamentalmente los pechos, sino que se abalanzó sobre ella. Seguimos escuchando a Nalia. Y hubo una noche, pero solo una vez, que se puso sobre mí. Ese día, vi su cara, los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato largo, Pero no hablaba absolutamente nada. Porque, es que me sentí impotente, no oí absolutamente nada yo. Sin moverme, me quedé inmóvil total. El caso es que ella no comentó nada de lo que le estaba sucediendo a las dos personas que vivían con ella, que era su madre y su hija. Hasta que una noche la hija comenzó a gritar, ella acudió a su habitación y la hija, que era una adolescente, le comenta que ha visto a los pies de la cama a una entidad alta, ataviada con una sotana. Incluso su propia madre, aunque nunca ha visto a esta entidad, que es una mujer ya de avanzada edad, ella contaba que sintió en un par de ocasiones como unas manos la agarraban el cuello e intentaban ahogarla, ¿no? Pero esta no fue la experiencia más terrible. La experiencia más terrible que vivió esta mujer y que la dejó totalmente traumatizada durante bastantes meses, ocurrió una noche en la que esta entidad le levantó las sábanas de la cama, le agarró por los pies y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. La escuchamos, si queréis. Vino, me cogió por los pies y tiró todo lo que pudo por mí. Tiró por mí todo lo que pudo. Y me dijo que me iba a tirar por la ventana. Tiró todo lo que pudo por mí, me llevó así hasta el bordillo hasta el borde de la ventana. Yo me agarré así, al somier, y de repente apareció una mujer, pero alta, guapísima, con un vestido blanco. Y esa mujer, salió de ella algo que me transmitió paz, una tranquilidad inmensa. No sé, es como que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que yo te voy a ayudar. Y a raíz de eso, ni les tengo tanto miedo. Prefiero que no vengan, claro, pero tampoco no. Lo llevo mejor, lo llevo bastante bien.
Bueno, es como si el más allá saliera al rescate de ella, ¿no? Claro, y además esta historia es muy curiosa porque en ese momento la hija ya no vivía con ella, sino que estaba estudiando la carrera en Madrid y vivía en un piso compartido con otras amigas. Y a la mañana siguiente de este hecho, es decir, de la aparición de esta entidad que intenta arrastrarla a la ventana y la aparición también de esta entidad luminosa, esta mujer luminosa que la salva, su hija la llama por teléfono y le dice: mamá, me ha ocurrido una cosa muy extraña esta noche, me he despertado y he visto delante de mí a una mujer vestida de blanco, ¿no? Como si apareciera tanto ante la madre como ante la hija. Espíritus agresivos, lo hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero, que sigue esperando casos para luego contarnos aquí. Sí, que me pueden escribir para contarme este tipo de casos o todo tipo de fenómenos anómalos, que yo me pondré en contacto con esas personas. Da tu correo. A mi correo, al siguiente correo electrónico, miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com. Repetimos. Miguel Pedrero. miguelpedrerog@gmail.com. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. Queda una hora todavía de programa. Hasta mañana.